Jehová les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a este espacio de su Ministerio Nuevos Creyentes. En esta oportunidad, bueno, nos encontramos de celebración con las fiestas de otoño. Para esta oportunidad la fiesta de Yom Teruah, en la que, bueno, estaremos respondiendo algunas preguntas para poder disipar pues cualquier duda de la forma más sencilla que podamos hacerlo para que haya entendimiento de estas maravillosas fiestas. En este día, bueno, me acompaña mi esposa Mariana, bienvenida. Hola, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, con quien estaremos pues tratando las preguntas más comunes o las que generalmente a nosotros mismos también en algún punto nos trajeron alguna duda, interrogante o cuestionamiento. Así que empecemos, ¿te parece? Me parece muy bien. Cuéntanos, ¿qué es Yom Teruah? Bueno, Yom Teruah, primero que todo, es una fiesta bíblica que corresponde, como ya lo mencioné, a las fiestas de otoño. Recordemos que las fiestas bíblicas están divididas en, digamos que dos secciones: las fiestas de primavera, que acontecen al principio del año. Para este 2025, si recuerdas, iniciaron el 31 de marzo hasta el 8 de junio, en donde iniciamos con la Pascua, que la celebramos, panes sin levadura, la cuenta del Homer, que también hicimos durante 50 días, y finalizamos con la fiesta de Pentecostés o Shavuot, que también es otra de las fiestas donde celebramos pues esa venida del Espíritu Santo. Toda esa información la pueden encontrar también, lo vamos a dejar anexa en la descripción del video para que puedan encontrar también más información de todo esto y bueno, puedan enterarse un poquito más de las fiestas. Así que básicamente, como ya lo dije, es una fiesta bíblica y para este año pues inicia en septiembre. Iniciamos, bueno, hoy que estamos celebrando esa importante fiesta también en el calendario bíblico. Es conocida como la fiesta de trompetas también. Pero pues para ser más exactos podría ser como la fiesta de los gritos, si nos vamos un poquito más al significado pues literal de la palabra. Y para esto pues podemos decir que Teruah, su definición como tal, pues hay varios conceptos ahí: es clamor, es grito, aclamación, alegría, y bueno, toque de trompetas, alarma, todo lo que tenga que ver como con ese ruido, por así decirlo, de alguna manera. Entonces también podemos encontrar que viene pues también tiene una derivación desde la palabra hebrea ruah, donde también básicamente es como dividir los oídos, como gritar, como una alarma o también gozo. Entonces, bueno, tenemos todas estas, digamos, significados que encontramos para esa palabra. Y bueno, ¿de dónde sacamos todo esto? Pues de la Biblia, en realidad. No es algo que hayamos inventado nosotros, no es una invención del pueblo judío, sino que lo encontramos en la Biblia. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, pues encontramos un par de versículos. Si quieres podemos leer Levítico 23-24. Dale. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Bueno, entonces como puedes ver ahí en este versículo, que básicamente Levítico 23 es el que habla de todas estas fiestas, encontramos algo que es bien importante: una santa convocación. Una santa convocación pues podemos entenderlo también como esa reunión en ese entonces del pueblo
pero ya visto en esta época pues también la congregación de la iglesia y también la congregación pues del cuerpo de Cristo, por así decirlo, en donde nos reunimos precisamente para esa celebración, ¿verdad? Entonces, también, bueno, esto también lo podemos encontrar en Números 29, donde también básicamente está la información pues cuando manda Jehová a celebrar esta fiesta. Y encontramos también algunas referencias en Nehemías 7:73, donde nos dice, si quieres leerlo. Y habitarán los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Bueno, aquí podemos ver que dice venido el mes séptimo. Entonces, nuevamente, se celebra el séptimo mes. Cuando hablamos de la fecha de celebración, pues estamos hablando básicamente del calendario hebreo, ¿no? Que está dividido el primero, segundo, tercer mes, bueno, etcétera, etcétera. Encontramos también en Nehemías 8:2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Nuevamente menciona el mes séptimo. Y básicamente el contexto del que estamos tratando acá es la reconstrucción de la puerta y los muros de Jerusalén, ¿no? por Nehemías, que recordemos el pueblo judío estaba cautivo en Babilonia a manos de Nabucodonosor, y que después el rey Ciro ordena devolver los utensilios del templo que estaban en Babilonia, el templo de Jerusalén, y bueno, viene la reconstrucción de los muros, ¿no? Esto pues posteriormente por el rey Darío, quien ordena que se ejecute esa orden que encontró precisamente en los archivos en Babilonia que pues Ciro había dictado en su momento, y posteriormente pues el rey Artajerjes, que con Esdras el sacerdote le permite regresar a Jerusalén pues junto con el pueblo judío, ¿no? Este es el contexto de estos versículos. Entonces estamos hablando más o menos de una congregación de 42.370, según el número que menciona la Biblia, que se reunieron como pueblo judío cuando esto estaba aconteciendo, ¿no? Cuando estaban en esta restauración de los muros. Entonces es cuando Esdras lee la ley de Moisés al pueblo, recordándoles pues sus mandamientos y su palabra. Entonces podemos ver así también en el versículo 3 que nos dice: Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y mira, acá la palabra entender es bien importante. ¿Por qué razón? Porque ya mirando un poquito más adelante en el Nuevo Testamento, en Lucas 24:16, nos dice que los dos seguidores de Jesús que van caminando por el camino de Maús, después de que había acontecido la crucifixión de Jesús, dice en esos pasajes, pues los invito a que lo revisen, dice sus ojos estaban velados. Van estos dos seguidores de Jesús hablando. Jesús se les acerca ya resucitado y ellos están confundidos porque se suponía que Jesús era el Mesías enviado, que gobernaría, que los libertaría, y pues para ellos básicamente ahora estaba muerto. Así que aunque se decía que había resucitado, entonces pues estaban supremamente confundidos. Así que más adelante invitan a Jesús a cenar con ellos y con los otros discípulos, y reconocen que es Jesús porque ven cómo parte el pan. Y vemos más adelante en el versículo 32, si quieres leerlo, mira, versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces mira qué interesante, primero dice que sus ojos estaban velados, ¿verdad? Y posteriormente dice que él les estaba hablando de las escrituras y que abriendo esas escrituras pues de alguna manera fueron pues sus ojos se abrieron.
Entonces, bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, volviendo otra vez al contexto de Nehemías, pues el judío está llorando. Nehemia y Esdras les dicen que pues no se entristezcan porque es un día santo para Jehová. Eh, Todo esto mientras están leyendo la ley y pues están recordando que todos estos mandatos fueron proclamados y dictados por Jehová para ellos. Y bueno, todo esto pues se convierte en esa celebración, digamos que es un momento supremamente importante pues para el pueblo judío, porque pues imagínate, están reconociendo nuevamente, acordándose de la palabra y diciendo, bueno, hemos pecado, ¿verdad? Venimos de Babilonia y de alguna manera pues están como rememorando todo eso. Así que bueno, todo esto que encontramos ahí es lo que podemos ver como ese Yom Teruah, donde se proclama en ese momento esa palabra. Todo eso ocurre en ese Yom Teruah hace miles de años, que me parece maravilloso. Entonces, bueno, eso digamos que podría darnos ya una idea de lo que es Yom Teruah. Ok, y cuéntanos entonces qué se celebra en Yom Teruah. Bueno, nada, en realidad. Bueno, mira que es bien curioso porque es una de las pocas fiestas que no tiene mucha explicación en realidad. Tú puedes leer en Levítico 23 y en muchos otros pasajes todas las fiestas, te explica de qué se trata, te explica para qué es, te explica un montón de cosas, pero Yom Teruah básicamente no define nada, pero sí podemos indagar en los diferentes versículos de qué se trata. Así que no especifica, es una fiesta que no especifica para qué es muy poca la información que se encuentra en la Biblia, pero encontramos en algunos versículos palabras que podemos empezar a, digamos, enlazar y entender un poco en qué consiste la fiesta, ¿verdad? Entonces, bueno, encontramos por ejemplo en Jeremías 4:19, donde el término que usa es shofar. ¿Sabes cuál es el shofar? Cuéntanos qué es el shofar para que los que de pronto no. Es ese cuerno de carnero, que en particular carnero, en realidad es de ese tipo de animales con cornamenta que viven por ahí por Israel y que se usan de instrumento musical. De antílope también. De antílopes, Uh-huh. de varios tipos de antílopes, pero según los rabinos, el único que es el shofar que menciona la Biblia o que sirve para eso supuestamente según ellos es el de carnero, aunque Okay. podemos, es cortito, es bastante pequeño y tienen un sonido muy particular, pero en realidad pueden encontrar de muchos tipos. En la Biblia no dice que uno sirva y que otro no. Ok, entonces bueno, ese es el shofar, entonces que lo encontramos también con el significado de trompeta, ya cuando hablamos del griego. Lo encontramos también en Job 39:25, ustedes pueden ir a ver estos versículos. Habla de shofar como cuerno también. Encontramos en Ezequiel 21:22, donde sí utiliza el término teruah, aludiendo a un alarido. Levítico 23:24, que ya lo mencionamos, donde habla de las fiestas, habla de teruah como trompeta también. Bueno, estos son algunos. Y bueno, traje algunos versículos que quiero ver muy rapidito. Números 16, cuando soples una alarma la segunda vez, entonces los campamentos, bueno, más adelante acá, ellos soplarán una alarma. Ese alarma se entiende como teruah, por ejemplo. Números 23:21, él tiene no contemplado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel, el Señor su Dios es consigo. Y el júbilo, usa la palabra júbilo, que también está bajo el nombre teruah en el hebreo, de un rey es entre ellos. Entonces ahí es júbilo. Mira, tenemos alarma, júbilo, que ya los habíamos mencionado inicialmente. Tenemos Josué 6:5, que nos habla de grito también. Entonces, y sucederá que cuando hace un largo de explosión con el cuerno de carnero, y aquí también menciona precisamente lo que mencionabas, el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de trompeta, todo pueblo gritará con un gran grito.
y la muralla de la ciudad caerá. Entonces, grito es la palabra que usa aquí. En el Salmo 27.6 encontramos júbilo también, hablando de Teruá. Salmo 33.3, teñendo con júbilo, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, teñendo con júbilo. Entonces la palabra ahí es júbilo. Salmo 89.15, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Y aquí entonces hablamos de un clamor también, como la palabra Teruá. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Salmo 155, alabadle con címbalos resonantes. Mira, esto es interesante porque lo que se entiende por Teruá y por ese sonido, ese grito, esa alabanza, entonces en este caso son címbalos resonantes, que los címbalos son otro tipo de instrumento también, ¿sabías, verdad? Entonces ya no es un cuerno, sino es eso que hace, sí, como un tipo de pandereta o una cosa así. Entonces, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Entonces, encontramos más ejemplos, pero entonces ya empezamos a hacernos una idea de lo que puede ser Yom Teruá, ¿verdad? Esos, digamos, diferentes expresiones. Entonces estamos diciendo que Teruá, o sea, el día de trompetas, no es realmente una trompeta, sino que puede ser un sonido de júbilo, puede ser hecho con la voz, puede ser hecho con un cuerno, puede ser algo que sea de júbilo o que sea una alarma, de alabanza, puede ser de alabanza y puede ser una proclamación. O sea, podríamos decir que es el día de la proclamación. Sí, proclamar el nombre. De hecho hay un término también que se utiliza hablando de que está relacionado precisamente con la proclamación del nombre de Jehová. ¿Lo conoces? Sifrón, Sifrón, sí. Bueno, creo que se pronuncia así, pero precisamente está relacionado con eso, con la proclamación del nombre de Jehová. Y por otro lado, como veníamos también llanto, ¿viste? Estábamos hablando de cuando Esdras lee la palabra y todos están con ese llanto de alegría, entonces de alguna manera está relacionado también. Exacto. Sí, que eso en relación a la proclamación del nombre de Jehová, a mí hay dos historias, que me gustan en particular, que tienen que ver con eso. Una ya la mencionaste, pero no dijiste mucho el contexto. Entonces una la encontramos en Josué, que es Jericó, la historia de Jericó. Y entonces siempre cantamos o siempre pensamos, cuando lo leemos, que están dando vueltas alrededor de la ciudad y dice que van a tocar la trompeta, que están tocando trompeta, que en realidad es el shofar, están haciendo ruido de shofar y están gritando. Pero ese grito no es simplemente un grito sin sentido. Bien podrían haber estado diciendo Jehová, haber estado clamándole a Dios. Y después de esa séptima vuelta los muros se cayeron. Entonces eso me parece precioso. Y la otra historia que me parece muy bonita es Gedeón. No sé si ustedes se acuerdan que Gedeón, cuando Jehová lo manda, terminan siendo muy poquitos, y cuando realmente van a vencer a quienes contra quienes están peleando, Dios les dice que hagan ruido, y Gedeón dice hagan ruido, y ese ruido también es Teruá, ese ruido también es esa proclamación del nombre de Jehová, y es ese ruido de Shofar. Y me parece muy, muy bonito. Bueno, aparte bueno, no sé, digo, sorprendente, muy relacionado también con la oración, el clamor, digo, mandándolo un poquito más de nuevo, como hablábamos, a la congregación, ¿no? Santa Asamblea, Santa Convocación, esa reunión, precisamente esa fortaleza del pueblo mediante, pues, de la fe en Dios y la proclamación de su nombre, ¿verdad? Así es. Bueno, excelente. ¿Por qué celebramos Yom Teruá? Bueno, mira, aquí voy a traer unos versículos. Colosenses 2, 16, 17. Dice,
Bueno, si quieres léelo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí en este versículo yo resalto la palabra, la frase sombra de lo que ha de venir, tengámosla ahí presente porque luego nos puede decir algo. Este versículo, bueno, aparte de que es malinterpretado porque muchos lo utilizan para decir que nadie los juzgue si no celebran las fiestas, si no guardan el Shabbat, pero si se lee bien el contexto y todo el capítulo, se entiende que es lo contrario. Lo que le está diciendo es, le está hablando a creyentes, diciéndoles si alguien los juzga por guardar el Shabbat o celebrar las fiestas y todo esto, les está diciendo no se preocupen que esto es sombra de lo que ha de venir. Entonces ahí la frase clave es esa. Y vamos a Zacarías 14:16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Bueno, este es Zacarías, básicamente lo que está es dando profecía de lo que ha de venir. Esto todavía no se ha cumplido, esto es para cuando el Señor dice, cuando el Señor vuelva, Yeshua, el Mesías. Entonces nos está hablando de una fiesta que se va a celebrar, que es tabernáculos, justamente la que sigue después de Yom Teruah, Yom Kippur, sigue fiesta de tabernáculos. Entonces, si bien no está hablando de todas las fiestas, está hablando de una de las fiestas. Entonces, ¿qué podemos pensar de esto? Que sombra de lo que ha de venir nos puede estar hablando de que toda esta palabra, estos mandamientos de la celebración de las fiestas y todo lo que menciona la palabra de Dios, pues es como una especie de digamos que dibujo o boceto, si quieres ponerle otro nombre, de lo que ha de venir y de lo que va a suceder posteriormente. Entonces, ¿por qué lo celebramos? Bueno, porque es importante, porque no solo es el gozo, la asamblea, cumplir la palabra de Dios en todos sus mandatos, sino que nos está hablando y nos está enviando mensajes y nos está dando entendimiento de lo que va a ocurrir posteriormente. Y pues qué más importante que la segunda venida de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, sí, eso es parte de lo que de las razones por las cuales yo entiendo que deberíamos celebrar. Déjame agregar algo que es bien importante, y es que las fiestas de primavera, que ya las mencionamos, la Pascua, panes sin levadura, todo esto, son las que ya Yeshua cumplió. Él fue la Pascua, él habló de los panes sin levadura cuando hablaba del corazón limpio y limpiar el corazón y sacar la levadura, todo esto que hemos mencionado ya en otros videos. Como les decía, donde les dejaremos los enlaces, pero esas primeras fiestas ya las celebró y se espera que estas sean las segundas que él celebre. Estas no las ha celebrado y es precisamente cuando ocurrirá todo, estos 10 días terribles de la ira de Dios, bueno, todo mucho de lo que habla Apocalipsis y varios versículos. Entonces yo diría más bien que no es como por qué lo celebramos, sino, bueno, por qué no hacerlo. Okay. Si en definitiva se trata de información muy valiosa para el creyente, y no creo que la posición sea como hacer el menor esfuerzo, cumplo el trabajo y los mandamientos que me toca y el resto los dejo, no, como que ¿no? Y además es tan bella que es el día, se podría entender como el día de la proclamación del nombre de Dios, de Jehová. Y eso me parece importante conservarlo. Exactamente, entonces esa es una de las razones. Yo creo que es bueno cumplir la palabra, es bendición, es muchísimas cosas que vienen cuando haces lo que Dios lo dejó, aparte que lo dejó por algo, ¿verdad? No creo que haya puesto las fiestas para la antigüedad y ya después no importan y bueno, no tiene mucho sentido. ¿Y es obligatorio celebrar Yom Teruah? Bueno, no, en realidad no, porque ya no hay templo y muchas de estas fiestas estaban sujetas precisamente a ir al templo, era un mandato, ir a Jerusalén y congregarse allá. Entonces, digamos que ya por esa parte, pues no hay forma de hacerlo, ya no hay templo, entonces no hay manera, no hay cómo cumplir.
¿Y qué es lo que hacemos en Yom Teruah? Bueno, ¿qué hacemos en Yom Teruah? Yo creo que esto sí ya es un poquito más un testimonio personal, ¿verdad? Porque no hay una descripción como tal de cómo celebrarlo. Nosotros, bueno, celebramos con alegría, con gozo, que estamos proclamando el nombre, tratamos de hacer un poquito de escándalo, ¿verdad? Y un poquito de ruido, pues, haciendo como alusión obviamente a la fiesta. Hacemos una cena especial y básicamente pues le enseñamos también a nuestros hijos la palabra, en qué consiste. Poco a poco uno le va enseñando qué estamos celebrando y ellos van siendo también partícipes, ¿verdad? Entonces nosotros lo celebramos de esa forma. Ya si vamos al pueblo judío, bueno, ellos también tienen algo muy parecido y tienen también sus, digamos, protocolos, pero nosotros básicamente lo celebramos así, ¿verdad? Y ellos conocen este día con otro nombre en realidad, que si uno busca en las redes es más conocido, que es Rosh Hashanah. ¿Qué tiene que ver Rosh Hashanah con Yom Teruah? Bueno, Rosh Hashanah es el año nuevo judío, ¿ok? Es una festividad de 2 días que para ellos marca el inicio del año, según el calendario hebreo que ellos manejan. Acuérdate que ellos tienen el calendario de Hillel, que ya tiene unas fechas muy específicas. Y este ocurre el primer día del mes de Tishrei, que es según el nombre para el mes séptimo que ellos tienen en su calendario, ¿verdad? Entonces para ellos es un tiempo de reflexión, esto es un tiempo de oración, de arrepentimiento, teshuvah, como utilizan ellos el término, y ellos particularmente conmemoran la creación del mundo y da el periodo de los 10 días para llegar luego a Yom Kippur, que es un tiempo como de introspección también. Ellos, bueno, obviamente tocan el shofar, el sonido del shofar, el cuerno del carnero, que lo tocan durante estas fiestas, y bueno, alimentos dulces, manzanas con miel, bueno, etcétera, etcétera. Y ellos lo llaman la cabeza del año, que básicamente es el significado de Rosh Hashanah. Pero es importante que sepamos que primero esto no está en el Tanaj, no es bíblico, esto es algo que ellos tomaron de Babilonia, precisamente lo que ya mencionamos al principio cuando estuvieron en el exilio, y coincide con un mes que el calendario babilonio precisamente celebraba también en ese momento, en ese séptimo mes. Ellos lo llamaban Akitú, si no me equivoco, el Akitú babilónico, que cae precisamente el primer día de Tishrei, y a través del tiempo pues todo esto se integró. Entonces, pero nada, es simplemente una tradición heredada, digamos, de los babilonios. Okay. Pero el primer mes bíblico, como ya lo mencionamos, que es cuando empieza el año, es en la Pascua, y esto ocurre también, como ya lo mencionamos, pues en las fiestas de primavera, que son a principio de año. Ok. Y cuéntanos, ¿cuándo se celebra Yom Teruah? Bueno, ¿cuándo se celebra? Para este 2025 empieza la noche del martes 23 de septiembre, y pues como esta fecha está basada en el calendario según la luna, tú sabes que el calendario hebreo funciona según el avistamiento de la luna, y bueno, eso es otro tema. Pero ese avistamiento que marca las fiestas de otoño cae para este 2025 el martes 23 a la caída del sol, que es como ya sabemos, Génesis marca los días de mañana, de tarde a tarde. Entonces la tarde del martes 23 se estaría celebrando el inicio de Yom Teruah. Ok. ¿Y qué relación tiene Yom Teruah para nosotros, para los creyentes en Yeshua, en Jesús? Bueno, mira, para eso también me gustaría traer unos pequeños versículos. Mira, Romanos 11:36, si quieres leer. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Yo digo que si todas las cosas fueron hechas para Yeshua, para Jesús, por Él mismo, como dice la Escritura, porque si vamos a este capítulo es de Jesús que está hablando. Entonces, si todo fue hecho por Él y para Él,
pues, ¿cómo no va a estar relacionado, verdad? Con el mismo Jesús, cómo toda su palabra no va a estar relacionada con todo el Evangelio y pues toda la visión profética de su venida, salvación, bueno, todo el plan bíblico que básicamente se basa en la venida del Mesías, y desde el principio, el pecado del hombre con Adán y de ahí en adelante todo lo que nos llevó a la salvación. Entonces, pues por supuesto que tiene que ver, diría yo, ¿verdad? Podemos ver también, mira, Filipenses 2, 6, 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bueno, entonces nuevamente, si entendemos y como sabemos que se despojó de su gloria y se hizo hombre y luego volvió a la derecha del Padre, pues estamos hablando obviamente de que todo esto estaba dentro del plan de Dios, dentro del plan de enviar al Mesías y todo lo que significa de hecho estas fiestas que inician para entender los tiempos que se avecinan. Entonces, pues cómo no va a tener que ver, por supuesto que estamos hablando del Mesías que estando en su gloria, pues todo esto es parte del plan divino que, como ya mencionamos antes, para él y por él. Entonces, otro versículo más que nos menciona eso, hablando pues de su obra redentora y pues cómo no pensar que sus fiestas son importantes para esto. Apocalipsis 8:1. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, todos en el cielo guardaron silencio durante media hora. Entonces vi que se le dio una trompeta a cada uno de los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios. Bueno, nuevamente aquí entonces estamos hablando de trompetas. Recordemos que Yom Teruah, todo su significado está relacionado precisamente con la trompeta, el cuerno, el shofar, y pues en Apocalipsis nuevamente nos está trayendo toda esa relación con las trompetas. Entonces hay una relación entre esas fiestas que se celebraban, las fiestas que ahorita recordamos y conmemoramos, y la segunda venida de nuestro Mesías. Mira que después en el versículo 7 dice: el primer ángel tocó su trompeta nuevamente, y desde el cielo cayeron granizo y fuego mezclados con sangre. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, si quieres léelo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, nuevamente esta palabra trompeta, que en el griego se traduce como salpix, espero pronunciarlo bien, que pues básicamente es el equivalente al shofar, lo que tú explicabas en hebreo, ¿verdad? Que encontramos en Levítico 23, 24, y que pues ya hemos encontrado en diferentes versículos, como grito, alarma, grito, trompeta, perdón. Ese cuerno que, bueno, que tú mencionabas, que solían tocar y que hoy en día se toca también cuando se celebran esas fiestas. Entonces, bueno, ya para concluir, mira, leamos 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bueno, esta es la venida y el momento en el que todo ocurre. Esto es lo que todo creyente está esperando. Entonces, tiene la particularidad que dice al final, a la trompeta final, y se tocarán trompetas, o sea, todo esto se anunciará. Entonces, todo este tipo de cosas pues no son casualidad, ¿verdad? Entonces, mira, concluyendo, ya con todo el tema de Yom Teruah y la fiesta de Yom Teruah, entonces, primero pues celebramos porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Segundo puede ser porque es la revelación de las Escrituras.
las escrituras que Él nos dejó precisamente como guía, como sombra profética de todo esto que acaba de ocurrir. Y pues bueno, es un anuncio también para los creyentes que debemos estar listos, ¿verdad? Enterados de todo lo que esté relacionado con el mayor acontecimiento, yo creo que de la humanidad, me explico, o sea, la redención es algo que todo, no importa si eres judío, no importa si eres cristiano, protestante, lo que sea, esto es lo que estamos esperando. Entonces, ¿cómo no va a ser importante una fiesta como esta, al sonido de trompeta? Y por último, pues son una bendición. Creo que el testimonio y la experiencia que hemos tenido celebrándolas es que han sido una bendición para nuestro hogar, para nuestros hijos, y las esperamos siempre, ¿verdad? Con mucho anhelo. Así es. Tratamos de hacer lo mejor posible. Aquí no es que tengas que hacer, que estás obligado. Haces lo mejor que puedas para el Señor. También está el versículo que nos lo dice: todo lo que hagas, hazlo como si fuera para el Señor. Bueno, todo esto es para el Señor. Y nos gozamos celebrándolas, y es un momento realmente de comunión. Amén. Para nosotros muy importante. Así que, ¿quieres concluir con algo también? Una palabrita muy que ya estuvimos hablando, que es jubileo, que en realidad la palabra jubileo en hebreo es la palabra Yovel, perdón la pronunciación. Yovel, así mismo. Yovel. Y eso en realidad significa antílope. Entonces lo que está hablando es que el jubileo es con el tocar del cuerno del antílope. Es también con eso, y de ahí sale la palabra realmente. Y uno asocia la palabra jubileo con alegría, con algo bueno, ¿verdad? Y también está relacionado. Amén. Bueno, tenemos entonces toda esta relación, todas estas concordancias que si bien no está explícito, como mencionamos en algún momento, muchas de las cosas de Yom Teruah, pues sí se construye realmente un relato coherente que nos lleva a que pues esta es la palabra de Dios y debemos cumplirla, ¿verdad? Amén. Amén. Así que bueno, nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Felices fiestas, feliz Yom Teruah, y que puedan celebrarlo con sus familias. Si de pronto aún no lo celebras, bueno, oramos para que el Señor te lo revele a través de su palabra y pueda ser parte de esta bendición que nos ha dejado el Padre en su palabra. Así que felices fiestas y gracias por estar con nosotros. Aleluya. Amén. Amén.